Capítulo 1. Parecen tan inofensivos. Llamado por el Padre. Fui llamado por el Padre a los 12 años de edad. Un domingo por la mañana, en julio de 1917, fui a la escuela dominical de una iglesia luterana y allí me sentí hondamente conmovido por una parábola de Cristo, la del buen samaritano. La maestra hizo una descripción de la parábola explicando los motivos por los cuales el Señor la expuso a sus oyentes. Sus palabras despertaron en mí deseo de saber más de Cristo. Pude ver que su concepto de ayuda trascendía a la nacionalidad, la religión y el rango. Todo esto inflamó mi imaginación y decidí con la mayor firmeza saber de él, de su doctrina y de todos los detalles de su vida. Cuando volví a casa aquel domingo al mediodía, devoré ansiosamente los 4 evangelios. Luego leí todo el Nuevo Testamento y después el Antiguo. Me di asiduamente a aquella lectura y vine a entender que el Padre Celestial me había llamado a mí conforme al dicho del Señor Jesús, que dijo: «Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere». Libro de Juan, capítulo 6, versículo 44. Aprendí con gozo que el Señor murió en la cruz por pecadores como yo, que Él lavó mis pecados en su sangre y que en su resurrección Él conquistó la muerte por mí y por todos los que aceptaban a Él por la fe. Tuve la más fuerte certeza y confianza de que había sido redimido por Él y que había entrado a la nueva vida. Hallé estas dos verdades en la palabra y me aferré a ellas. Se apoderaron hondamente de mi alma y transformaron por entero mi ser. Al cumplir los 14 años me sentí constreñido por el Espíritu a recibir a Cristo como mi Señor y Salvador y a darme por Él a Dios para estar vivo para Él y muerto en cuanto a la pasada manera de vivir. Así pasé por la experiencia de la nueva vida en Cristo. El manantial del agua de la vida fluyó en mí de tal modo que llenó mi vida de una fuerza espiritual desconocida. Saltaba de gozo, cantaba con todas las fuerzas de mi alma, mi corazón se henchía de júbilo y lo vi todo bajo una nueva luz. Las cosas de esta vida con sus placeres y sus riquezas se desvanecieron por completo de mi vista. Muchos de mis compañeros fueron arrebatados por fuerzas morbosas que los llevaron al comunismo, al ateísmo o al nazismo, y yo, sin pensarlo, vine a estar en otro ismo más terrible que me convirtió en esclavo por 30 años del ruselismo, la religión de la torre de vigía. De un modo artero, esa sociedad se valió de la confusión que prevalecía en esos años para dar forma a su sociedad del Nuevo Mundo, que según dicen ellos, ha de durar 1000 años. Desamparado. Nací en 1905 en la ciudad-estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos, y a la edad de 9 años me llevaron mis padres a su tierra natal, Alemania. Eso fue en la primavera de 1914, cuando la guerra parecía remota. Al ir a estallar, mis padres procuraron volverse a los Estados Unidos, pero no fue posible, no tenían papeles de naturalización y se llevaron a mi padre por leva al servicio de los poderes centrales. Nos quedamos en una casa con 2 hectáreas de tierra en Posen, a poca distancia de la frontera rusa. Los soldados rusos se nos echaban encima infiltrándose por toda la región. Nada sabíamos de mi padre y cuando llegaron noticias suyas se nos dijo que estaba en Hungría. Ese fue precisamente el tiempo en que recibí la impresión de Cristo, como se enseña en la parábola del buen samaritano a que he hecho referencia al principio. La contraofensiva austro-alemana libertó a Galicia echando a los rusos hasta Ucrania. Tocó en suerte a mi padre ser uno de los oficiales que tenían a su cargo a los prisioneros rusos, obligándolos a labrar las tierras. Él se hallaba en Lembergo, donde tuvo la ocasión de predicar su fe y su amor. Trató a todos con suma bondad y se le agradecieron los pobres mujiks de las llanuras de Rusia, contra los cuales los otros comandantes se comportaban con dureza y rigor. Con el fracaso de los ejércitos alemanes en el este, en el otoño del 1918, los prisioneros rusos se soltaron y dieron muerte a los oficiales que los mandaban. A mi padre le pagaron sus bondades con verdadera gratitud, lo llevaron a un sitio seguro y le proveyeron un caballo para que escapase. Así pudo llegar sano y salvo hasta Cracovia. En el año de 1918, ya cerca de Navidad, mi padre llegó a casa. Qué inmensa dicha para nosotros volverle a atender en el hogar, pero esto no duró sino para breves días. En enero de 1919 los polacos se alzaron en armas.
y ocuparon nuestra provincia de Posen, que les había sido cedida en el armisticio. Otra vez nuestra infortunada villa se vio convertida en un campo de batalla. Algunos ciudadanos alemanes fueron detenidos como rehenes y entre ellos mi padre. A los oficiales capturados los mataban sin misericordia. Parecían perdidas las esperanzas. Pandillas de bandidos entraban en las casas para apoderarse de los alimentos. En el 1921 nos metieron en carros de ganado y nos llevaron hasta la frontera de la Nueva Alemania. Nos obligaron los mismos alemanes a residir en un campo de refugiados al oeste de Berlín. Vimos a los espartacos, apodo que se daban a los rojos, pelear cuerpo a cuerpo con los republicanos en las calles de la ciudad. Todo era confusión y no podíamos abrigar ni la más pequeña seguridad. Como llegué a verme envuelto. Llenos de gratitud al Señor porque al fin nos hallábamos reunidos y en paz otra vez, mi padre y yo hicimos la resolución de llevar de allí en adelante una vida dedicada enteramente al servicio de Dios. Un día llegó a nuestras puertas un estudiante de la Biblia y nos dejó unos libritos que nos pusimos a leer. Después nos asociamos con esos estudiantes, careciendo de otra afiliación religiosa, asistíamos a los cultos de ellos, hallando cierta medida de amor hermandable y nos gozábamos de tal compañerismo. Llamaban a sus sitios de cultos eclesias y era en todo muy distintas de lo que hoy los testigos de Jehová llaman salones del reino. Descubrimos que eran cristianos individualistas con el sincero deseo de hacer segura su vocación y elección. Se dedicaban a orar y a llevar una vida de disciplina, apartados de las cosas del mundo. Eran cuidadosos de su conducta en sinceridad y verdad. Los domingos nos reuníamos para oír un sermón y los miércoles para orar. Las reuniones eran instructivas y no autoritarias, y como las que celebraban hoy los salones de los testigos de Jehová, tenían verdadero empeño en visitar a los enfermos y los necesitados. Tal labor llenaba un vacío en nuestra vida, de mi padre y la mía. Hoy día se hacen visitas disciplinarias para los que se ausentan por un mes o más de las reuniones de los salones. Nuestras visitas eran de otra índole, solo para obras de caridad y para beneficio espiritual de los que nos reciben en sus casas. Aumenta la actividad. Hablábamos a todos de la fe y nos instruíamos acerca de los propósitos de Dios. Según las escrituras, del 1921 a 1924, ingresé de nuevo en la escuela para avanzar en mi educación académica que había dejado a medias. Por las tardes me ocupaba en ir de casa en casa hablando a todos de Dios y de su santa palabra, que explicábamos al que deseaba oír. Logré cierta medida de éxito con mis esfuerzos. Un día me hallé con una mujer poseída por el demonio. De estos casos se registraron muchos en el tiempo de la guerra en Alemania. Me refirió a la pobre mujer sus penas. Estaba pálida y sin fuerzas para controlar sus nervios. Con los ojos hundidos en sus cuencas y muy asentado el pelo en la cabeza, caí de rodillas y ella hizo lo mismo y oré con toda la fe de mi alma pidiendo a Dios que libertara a aquella mujer de su mal. Vino a ser de los nuestros y no faltaba jamás a las reuniones. Vi la mano de Dios sobre ella y pude apreciar su gran poder para ayudar a los que invocan su nombre. Toda la predicación y todo el trabajo se hacía en aquellos días por propio impulso y no por fuerza impelente externa como se practica hoy por el sistema teocrático de los testigos de Jehová. Dice en Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 que con el corazón se cree para alcanzar justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Y esa era nuestra divisa. Tales verdades se mostraban vivamente en la vida de los cristianos berlineses. En noviembre de 1921 me bauticé y me regocijé de haber cumplido así el mandato de las Escrituras. Sentía que mi corazón llenaba de luz y es verdad que somos felices siempre que obedecemos los preceptos del Señor.